Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Saludos amigos, buenos días. Hoy en Entrevista Venevisión estamos listos para conversar con Felipe Mujica, secretario general del MAS, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Quisiera comenzar por el caso del asesinato del diputado Robert Serra. El gobierno, ha emitido algunos comentarios al respecto, sin embargo no se ha cerrado el caso de manera oficial, a pesar de que el ministro de Interior y Justicia, el propio presidente de la República, dice que el caso está bastante adelantado. Se habla de prácticas paramilitares, se ha catalogado de fascismo y también de terrorismo. ¿Cómo cree usted que debe ser manejado este caso? Yo creo, chico, que en el caso del asesinato de estos dos ciudadanos, Robert Serra y María Herrera, la primera cosa que los venezolanos debemos tener claro es que hay que condenar abiertamente el hecho. Creo que no puede haber absolutamente ninguna duda en relación a lo que significa que situaciones como de ese tipo puedan ser asumidas como que alguna parte del país tiene interés en que eso ocurra o tiene interés en que esas prácticas se presenten. Creo que la condena, si tú revisas toda la opinión pública, ha sido unánime. No ha habido ningún sector de la sociedad venezolana que expresamente no haya dicho: nosotros estamos en desacuerdo con que ese tipo de práctica, ese tipo de crímenes, ese tipo de violencia se pueda seguir ejecutando y pueda seguir siendo el signo de lo que en Venezuela se viene desarrollando. Estamos hablando, evidentemente, de dos violencias o dos tipos de violencia. Uno, la violencia política, y estamos hablando también de la violencia practicada por los delincuentes. Son dos tipos de cosas totalmente diferentes, pero que en ambos casos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, el país, para tratar de evitar que ese siga siendo el signo de nuestra vida cotidiana y que todos los días nos consigamos, o por la vía de la violencia política o por la vía de la violencia de los delincuentes, nos consigamos con el lamentable saldo de venezolanos muertos, venezolanos más trascendentes o menos trascendentes, pero que en definitiva son ciudadanos venezolanos que quedan en esa condición. Creo que el gobierno ha cometido un error gravísimo en el manejo de esta situación. Ayer, cuando se produjo la declaración del MAS, nosotros lo señalamos, y es el titular de la declaración, cuando decimos que manipular la investigación sobre este caso puede terminar en que al final simplemente quede impune, porque si tú desde un momento sesgas la investigación o comienzas a señalar factores que después no tienes manera de comprobar que eso es así, que es lo que ha ocurrido. Por ejemplo, cuando se señala a sectores de la oposición, se habla de fascismo, incluso cuando se habla de paramilitares. En Venezuela no se conoce hasta ahora que haya ni que exista estructuras paramilitares estructuradas de esa manera. Entonces, pretender polarizar, manipular el tema de lo que está ocurriendo allí puede tener consecuencias muy graves. Yo lo comentaba ayer, que en un crimen también horrible y rechazado por todo el país, que fue el crimen de Eliezer Oteiza, la primera versión que se dio fue también que era la CIA y que era el imperialismo norteamericano, y todo el país sabe que nada de eso ocurrió y que la lamentable circunstancia en la cual él murió no tiene nada que ver con eso. Entonces, creo que sobre todo el presidente Maduro, que tiene la responsabilidad de ser presidente, que no es cualquier ciudadano el que está hablando, debería tener cuidado cuando él llega y señala toda la oposición, cuando señala a un ciudadano como Jesús Torrealba y le dice basura, cuando asume un tipo de conducta de esa naturaleza, evidentemente él está creando situaciones que ni él mismo eventualmente podrá controlar, porque este tipo de hechos, cuando ocurren, uno siempre sabe cómo comienzan, pero nunca se sabe cómo termina. Entonces, el llamado, desde nuestro punto de vista, es a que la investigación se haga, que se haga con todos los hierros, con todo lo que el gobierno y los organismos correspondientes tengan que hacer, y ojalá, y nosotros apostamos a eso, el gobierno pueda presentarle a los venezolanos en el tiempo más breve posible el resultado. No simplemente que se pueda decir, fue planificado, estuvieron acechando la casa, porque eso son cosas que evidentemente en cualquier crimen puede estar presente. Como tú dices, va a salir el sol o va a salir la luna. Bueno, eso son cosas obvias. El problema es cómo se puede indicar claramente de dónde procedió, quiénes lo ejecutaron, y entonces de esa manera presentarle al país un resultado que creo que todos estamos esperando y que todos deseamos que efectivamente se aclare
por la paz y por la tranquilidad de los ciudadanos venezolanos. El tema del doble homicidio del diputado Serra y María Herrera va a ser discutido en la Asamblea Nacional el día de hoy, pero también ha dicho Blanca Scout que van a tratar de ponerse de acuerdo en cuanto al comité de postulaciones del Consejo Nacional Electoral antes de que pudiera pasar a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Falta voluntad de tanto de los diputados del gobierno como de la oposición para lograr ponerse de acuerdo al respecto. ¿Cuál es la piedra de tranca? Bueno, yo creo que si nosotros hacemos un balance de esa asamblea, es evidente que esa asamblea no ha llenado las expectativas que los venezolanos pudimos haber tenido en algún momento sobre lo que eso pudiera significar como una institución en la cual efectivamente fuese el centro del debate político, del diálogo, de la confrontación política también, que es normal y natural, pero evidentemente eso no ha sido así. La forma en que el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, ha conducido ese organismo, evidentemente ha impedido que haya debate, que haya desarrollo, y simplemente la cosa termina casi siempre en una trifulca. Ojalá este debate que se haga sobre este lamentable acontecimiento no tenga la característica de ser un debate sesgado, porque es una oportunidad, yo lo señalaba ayer en otra entrevista, el que un lamentable hecho como este obligue a que el país tenga que revisar lo que está pasando. La Asamblea Nacional es el escenario natural para que un debate político, un debate que tiene que ver con los acontecimientos, tenga efectivamente la posibilidad de darse. Si ese debate es una especie de acusaciones irresponsables, si ese debate lo que busca es simplemente tratar de criminalizar de cualquier manera algún sector, algún diputado, porque incluso ha sido hasta señalado el diputado Berrizbeitia como responsable o como autor intelectual del asunto. Entonces, creo que todos esos son señalamientos irresponsables. Ahora, si el debate del camino que va a tomar es ese, es evidente que el país lo que va es a ver un lamentable acontecimiento que se va a producir en la Asamblea. Ojalá no sea ese, ojalá sea uno en el cual se pueda tratar de indagar en profundidad por qué ese cuadro de violencia que tenemos en Venezuela en este momento, por qué las cosas están sucediendo de esa manera, cómo se logra transmitirle al país una clara idea de cómo no seguir, cómo no continuar ese camino y cómo tratar de lograr que este conflicto no vaya cada vez creciendo y creciendo y creciendo y que a lo mejor dentro de un breve tiempo tengamos que lamentar lo que está ocurriendo. Sobre lo del CNE, es evidente que allí todavía no hay absolutamente claridad sobre nada. Todas las versiones que uno tiene es que el gobierno quiere a todo evento generar un resultado 4-1. Entiendo que eso no está aceptado por los sectores opositores que están allí en la Asamblea. Es verdad, el camino que tienen, si finalmente no consiguen los 2 tercios, es ir al tribunal. Pero si ese camino es el que finalmente el gobierno quiere procurar a todo evento, dentro de ese discursito de que, bueno, ya que no se puede por aquí, lo haremos por allá. Eso simplemente lo que hace es la expresión ante el país de una nueva derrota de la polarización y será también una nueva derrota para quienes piensan desde el gobierno que imponiendo esas dinámicas es como ellos van a lograr controlar al país. Cada vez, y eso lo muestran todas las encuestas, la situación del gobierno y en especial del presidente Maduro es de mayor precariedad y de mayor conflicto. Bien, muchísimas gracias por su visita. Amigos, conversamos con Felipe Mujica, secretario general del MAS, hoy en entrevista a Venevisión. Quedamos